Dios les bendiga, queridos amigos y amigas. Yo soy tu amigo y hermano Pedro Álvarez. Y esta vez te traigo un tema titulado Cuidado con el adversario. Para eso voy a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis queridos amigos y amigas, lo que acabo de leer es una palabra del apóstol Pedro que va dirigida a los cristianos que fueron esparcidos por causa de la persecución en Jerusalén. Pedro le escribe que vele, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quién específicamente le está escribiendo el apóstol Pedro? Les está escribiendo a los ancianos. Y los ancianos son reconocidos acá en las Escrituras como los pastores. Y él les dice que cuide de las ovejas, que sepan tratarla, que no se enseñoreen de ella, sino que las cuiden. Y cuando venga el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, entonces ellos recibirán su recompensa. Pero también le dice a los jóvenes en el mismo capítulo que obedezcan a los pastores o ancianos. Mis queridos amigos, lo que Pedro está enseñando acá es que usted debe entender que cuando Dios lo eligió como pastor, le puso a cargo, a su cuidado, unas ovejas que representan la congregación que usted tiene, al igual que los hermanos o pastores que estaban esparcidos, israelitas, en ese tiempo. A usted también, o usted también como ellos, ha sido escogido para guardar del rebaño. Y esta es una palabra para ti, pastor, pastora, que debes de cuidar tus ovejas. El adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted tiene que tener el bastón en sus manos, listo para defenderlas. Usted tiene que tener la vara en su mano, el cayado, listo para defender a las ovejas de cualquier fiera que quiera venir en contra de ellas, porque usted es el hombre o la mujer que Dios llamó para que cuide de su rebaño. No sé en qué parte del mundo, de Venezuela, de Cumanacoa, del estado Sucre, te puso Dios como pastor para que dirijas una grey. Pero si ese es tu caso, entonces tienes que entender que tus ovejas tienes que cuidarla, porque Dios las puso a tu cuidado o a tu cargo. El apóstol Pedro está hablando acá a los pastores y les está diciendo: cuiden de ella, porque el diablo puede venir como león rugiente de diferentes maneras a atacarlas. Sí, como león rugiente, si estás oyendo esto, no es cualquier cosa. Él está atento, está pendiente de las ovejas, de ti evangelista, de ti maestro, profeta, apóstol. Está atento de ti, porque tú le has hecho mucho daño durante todos los años que tienes sirviéndole al Señor. Y Él está pendiente de ti
porque quiere destruirte, quiere acabar contigo, así como lo dice las Sagradas Escrituras. Satanás te va a ofrecer muchas formas y en algunos casos se va a disfrazar como ángel de luz. Sí, está escrito que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y cuando se disfraza como ángel de luz, es que lo va a hacer usando la palabra. Va a cambiar la doctrina en la que aprendiste a seguir a Cristo. Va a cambiar tu manera de creer en el Señor. Va a introducir cosas extrañas. Pero por eso debes estar pendiente de qué es lo que Satanás está tratando de hacer para engañarte, qué es lo que está cuadrando para destruirte. Tú no te puedes dejar destruir por el enemigo. Tú eres un hijo de Dios o una mujer de Dios. Te hablo a ti, joven. Te hablo, mujer. Te hablo, hombre, anciano, adulto, niño. Es contigo. Aún desde tu niñez tienes que aprender a cuidarte del enemigo, porque él no quiere que tu futuro se cumpla. Y quiero hacerle este llamado a los jóvenes que están en las iglesias. Ustedes están en una etapa de la vida donde las pasiones juveniles se encienden y donde el enemigo le va a ofrecer un montón de cosas. Pero tener cuidado con lo que el enemigo les está ofreciendo o le quiere ofrecer. Además, la Escritura dice, huir de las pasiones juveniles. Esto lo escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y tienes que tomar ese ejemplo. Porque hay momentos en que el enemigo no se le puede enfrentar, sino hay que huir. Y eso fue lo que hizo José con la mujer de Potifar, cuando ella lo sedujo. Y cuando él tal vez se sintió seducido, tuvo que correr porque sabía que podía perder una batalla. Y tú no te creas una mujercita fuerte, un jovencito fuerte, ante circunstancias en las cuales tienes que huir. Y huir significa en ese momento cumplir y obedecer el llamado de Dios, cumplir la palabra. ¿Sabes? El enemigo te va a ofrecer muchísimas cosas. ¿Un yugo desigual en tu juventud? Sí, lo va a hacer. Te puede poner una mujer bonita, una jovencita de esa, porque él sabe que tu anhelo es el de todo hombre o toda mujer, casarte. Y te va a poner una mujer bonita. Pero si ella no es cristiana, si no tiene principios cristianos, entonces tú debes entender que esto no viene de Dios. Al igual contigo, jovencita, si ese joven no es cristiano, si no le teme a Dios, entonces también tú debes entender que eso no proviene de Dios. A ti, hombre casado, una mirada que no debió cruzarse en el camino, o si se cruzó, te detuviste en un momento de debilidad, caíste y fuiste seducido por esa mirada. Pero tú puedes ser seducido, tú puedes ser sacudido. El problema es que si tú cedes a eso, y allí es donde tienes que entender que a veces hay cosas que no se pueden enfrentar, sino huir de ellas. Y en este caso,
Si te estás sintiendo seducido, tienes que huir. No aceptes una salida. No aceptes un número de teléfono que no es conveniente. No lo hagas. ¿Por qué? Porque los adúlteros no podrán entrar en el reino de Dios. Y algo más es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo sabe tu enemigo, que sin paz y sin santidad tú no puedes ver al Señor. Y Él lo que quiere hacer es sacarnos de la voluntad perfecta de Dios, es destruirnos, es volvernos absolutamente nada. Pero aquí está la palabra que nos enseña cómo debemos andar. La palabra dice: el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio en él se envuelve. Tú no puedes envolverte en el mal. Tú sabes que hay cosas que no se pueden comer. Por ejemplo, en el Edén, Dios formó un árbol con una fruta prohibida. Y el hombre ni su mujer podían comer de ese fruto. Pero un día vino la serpiente con su astucia y le dijo: ¿sabes que de ese árbol sí puedes comer? Porque Dios sabe que el día que de ese árbol coma, serás como Él, conocedor del bien y del mal. Y la mujer fue seducida y comió. Luego, la mujer fue y sedujo a su esposo, y él también comió y entró el pecado. Ahora, Dios le había dicho que si ella comía de ese árbol, ciertamente moriría. Y es verdad que en ese momento no murió, pero trajo la muerte física. Hace unos días alguien me preguntaba: ¿por qué los hombres, los seres humanos, tenemos que morir? Y la respuesta es muy fácil. Por el pecado del hombre en el huerto del Edén vino la muerte. Aunque no fue una muerte al momento, fue unos años después. Y por eso los hombres deben morir, por el pecado original que aconteció en el Edén. Pero si el hombre fuese obedecido a la voz de Dios, la muerte no existiría. Pero gracias a Jesucristo, que un día los que han muerto en Cristo Jesús podrán decir: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Que será en el día de la resurrección. Pero es para que tenga una idea de cómo el enemigo quiere derribarte, de cómo el enemigo quiere acabar contigo. Y tú no puedes dejar que eso acontezca. Si vas al libro de Mateo capítulo 4, vas a encontrar la narración de la historia de Jesús siendo tentado por Satanás. Allí la escritura nos dice que después que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y sabes cómo vino a tentarlo el tentador? Por su necesidad. Porque él tenía hambre, le ofreció comida. Y algunas veces, por tu necesidad económica en casa, el enemigo te va a ofrecer trabajos que van a acabar con el plan de oración que tú tienes. Y oírme y entender esto, quiero que lo puedas anotar y tomarlo para toda la vida. La palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Pero eso no quiere decir que tú debes trabajar todo el día sin tener espacio para buscar, orar. Eso no quiere decir eso.
te voy a explicar algo. En el libro de los Hechos, cuando se formó una conversación entre los hermanos, porque se decía que las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos, los apóstoles tuvieron que tomar una decisión y dijeron: busquen 7 diáconos que se encarguen de los alimentos y de todo lo que corresponde con las viudas y los huérfanos, porque nosotros los apóstoles nos vamos a dedicar a la adoración y a buscar a Dios para poder predicar. Nosotros nos encargamos de la predicación y de la oración. ¿Ves que el enemigo no te puede engañar? Si el enemigo a ti como evangelista, que hoy tienes la posibilidad de predicar y de ir a cualquier lado, a donde te inviten, por el problema económico que estás pasando en casa, viene y te ofrece un trabajo que no te va a dejar a cumplir con el rol de evangelismo, eso no proviene de Dios. Si el trabajo que te están ofreciendo te permite cumplir con la familia, traer el mantenimiento a tu familia, pero también te permite orar y cumplir con el llamado de evangelista, de pastor, de maestro, de profeta, sea cual sea tu llamado, entonces eso viene de Dios. Es decir, un trabajo de mediodía, está bien, trabajas hasta las 12, hasta la 1, luego vas a casa, oras, lees la Biblia y en la noche predicas. Excelente, estás cumpliendo con los dos, trayendo el alimento a tu casa y estás cumpliéndole también al Señor. Pero no te dejes engañar, porque este que está acá sabe lo que es dejar de ministrar, lo que es dejar de cumplir con el Señor por un fuerte horario. Y gracias a Dios por eso. Pero aprendí que tengo que aprender a cuadrar las cosas para la familia y para ministrar en Dios. Por ejemplo, tienes problemas matrimoniales. El enemigo te va a atacar presentándote a alguien que supuestamente va a ser mejor que tu esposa. Pero no le creas, porque es solamente su astucia. Es una mentira satánica para sacarte del propósito de Dios. Al igual que a ti, mujer, también te puede ofrecer algo parecido, pero no es de parte de Dios. Además, Dios aborrece el reproche. Dios lo aborrece. Por eso allí donde estás, tienes que entender que así como Satanás fue y tentó a Jesús, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero aunque tenía el poder, no podía obedecer la voz del enemigo. Le dijo: lánzate del pináculo del templo, porque escrito está: sus ángeles guardará para que tus pies no tropiecen en piedra sobre el león. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Y el Señor le terminó diciendo: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta palabra me fascina. A Él solo servirás. Si tú eres un salmista, un cantante, el enemigo te va a ofrecer en una pachanga mundana. Si eres un cantante, el enemigo te va a ofrecer contratos donde cantes música sin conversas. Porque él sabe que si lo haces, entonces no estás cumpliendo con la palabra cuando dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y usted me podrá decir, es que es un trabajo. Y yo le digo, ese tipo de trabajo no proviene de Dios. Usted que vive de la música, pero si le crees a Dios, las cosas van a cambiar. Y Dios te va a abrir puertas. Sí, Dios te va a abrir puertas más allá de la que tú te puedes imaginar. Pastor, pastora, no permitan mensajes que estén fuera de la doctrina. Satanás va a usar la palabra para fermentar la congregación. La palabra dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Si usted acepta un poquito de levadura, terminará toda la iglesia fermentada. Así que no permitas eso. Corrige el pecado. Y ustedes, hermanos en Cristo, todos, vamos a decirle no al pecado. Porque sabemos que todos estos ofrecimientos son solamente altimañas del enemigo para destruirnos. Su palabra dice, la palabra del Señor dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldades que están ¿dónde? En las tinieblas. Entonces, tener que entender que tienes una lucha y que el enemigo lo único que está interesado es en destruirte, en destruir tu llamado, en destruir tu ministerio. Pero hoy le dices no. Tú no serás un Sansón. Sansón le sacaron los ojos porque se unió en yugo desigual con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Pudo haber tenido muchísimas cosas, pudo haber tenido mucho éxito, pero Sansón se dejó llevar por lo que sentía, por sus pasiones, por sus deseos, y al final, usted conoce la historia cómo terminó, derrumbando aquel edificio, y aunque los mató a todito, él también murió, y murió ciego al final. Pero tú no vas a morir con los ojos atados. Tú le vas a decir al pecado: no acepto que te señorees de mí. No lo acepto. Dios le dijo a Caín: el pecado está a las puertas y llama, pero él no se va a enseñorear de ti. Tú decides si el pecado se enseñorea de ti o no. Por eso allí donde estás, si eres evangelista, pastor, maestro, diácono, joven, que tiene futuros en el Señor, te invito a hacer esta oración conmigo. Si eres una de esas personas que sabes que has permitido que alguna de estas cosas acontezcan en tu vida, vamos a decírselo: Señor, perdona mis pecados. He fallado. He permitido algunas cosas en la iglesia. He permitido algunas cosas en mi vida personal. Le he abierto puertas al enemigo. Pero hoy en tu nombre las cierro. Hoy en tu nombre cierro las puertas. Y me declaro libre. Y te pido que me permitas servirte hasta el último día de mi vida o hasta el día en que tú vengas. Amén. Yo soy tu amigo y hermano Pedro Álvarez y me volverás a ver y escuchar en otra próxima oportunidad. Bendiciones.